El 12 de agosto de 1932, en el corazón del estado de Alabama, comenzó uno de los experimentos médicos más atroces de la historia moderna. Bajo el nombre técnico de Estudio de la sífilis no tratada en el varón negro, el gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Salud Pública, reclutó a cientos de hombres afroamericanos para estudiar cómo la sífilis destruía el cuerpo humano. Lo hicieron sin su consentimiento real, sin diagnóstico claro y sobre todo, sin intención alguna de curarlos. El horror no duró semanas ni meses, duró 40 años. 40 años de engaño, sufrimiento, muerte y silencio. Si te interesa conocer las historias más oscuras que la historia oficial no te quiere contar, suscríbete a Caos en la Penumbra. Aquí desenterramos lo que otros prefieren olvidar. A los hombres de Macon, Alabama, se les ofreció atención médica gratuita. También comida, transporte y la promesa de un entierro sin costo. Eran hombres pobres, muchos de ellos analfabetos, trabajadores del campo. Nunca imaginaron que estaban siendo usados como conejillos de indias. A 399 de ellos, que ya tenían sífilis, jamás se les informó de su condición. A otros 201, sin la enfermedad, se les mantuvo como grupo de control. A todos se les habló de mala sangre, un término vago que los convencía de estar siendo tratados por algo real. El objetivo del estudio era aterrador: observar cómo la sífilis avanzaba en el cuerpo humano cuando no se administraba ningún tipo de cura. En 1947, cuando la penicilina ya era de uso extendido y efectiva contra la enfermedad, los investigadores optaron por no informar a los sujetos. Peor aún, se aseguraron de que no pudieran acceder al tratamiento en otros hospitales, enviando cartas a clínicas y doctores para pedir explícitamente que no los atendieran. El conocimiento científico por encima de la vida. Los informes internos celebraban la cooperación de los pacientes, cuando en realidad se trataba de hombres engañados, atrapados en una red de manipulación estatal. Algunos recibieron placebos. Otros fueron sometidos a dolorosas punciones lumbares que les dijeron eran necesarias para su tratamiento. Las complicaciones comenzaron a multiplicarse: ceguera, demencia, úlceras, parálisis. Varios murieron lentamente. Otros contagiaron a sus parejas. Y algunos vieron nacer hijos con sífilis congénita. Y durante todo ese tiempo, los médicos escribían artículos académicos, viajaban a conferencias, obtenían reconocimiento profesional, todo a costa del sufrimiento de hombres que nunca supieron que habían sido condenados desde el principio. Las reuniones médicas incluían proyecciones de radiografías, de huesos deformados, cerebros colapsados por la infección, órganos necrosados. Era como ver una autopsia en cámara lenta de personas vivas. Pero ellos no lo sabían. Solo se presentaban puntualmente a sus citas, esperando que los curaran. Si este relato ya te parece aterrador, compártelo. Porque hay historias que fueron silenciadas durante demasiado tiempo, y es hora de darles voz. En las décadas de los 50, 60 y hasta principios de los 70, hubo médicos, enfermeras y empleados públicos que sabían lo que ocurría. Uno de ellos fue Peter Buxton, un joven trabajador del Servicio de Salud Pública que intentó detener el estudio desde dentro. Fue ignorado, rechazado. Finalmente, decidió acudir a la prensa. En 1972, el New York Times publicó un reportaje devastador. La indignación pública fue inmediata. El experimento fue clausurado al poco tiempo, pero ya era tarde. Más de 100 hombres habían muerto. Otros estaban gravemente enfermos. Las familias exigieron justicia. En 1973, se presentó una demanda colectiva
Y en 1974, el gobierno estadounidense accedió a una compensación económica de $10 millones. También se prometió atención médica gratuita de por vida para los sobrevivientes y sus familiares directos. Pero lo que no se podía devolver era la confianza. En 1997, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa pública y formal en una ceremonia en la Casa Blanca. Invitó el juicio a algunos de los sobrevivientes, ya ancianos. Les pidió perdón en nombre del gobierno. Dijo, lo que el gobierno de Estados Unidos hizo estuvo mal. Claramente, moralmente, profundamente mal. Pero para muchas personas, esa disculpa llegó demasiado tarde. Para otros, fue simplemente simbólica, porque lo que el experimento Tuskegee rompió no fue solo la salud de cientos de hombres, fue la fe entera de una comunidad en su sistema de salud. Incluso hoy, décadas después, esa herida sigue abierta. Numerosos estudios han demostrado que la desconfianza de muchas personas afroamericanas hacia la medicina, los tratamientos y las vacunas está profundamente relacionada con la memoria de Tuskegee. En la cultura popular, el experimento ha sido mencionado en canciones, documentales, obras de teatro y películas. Pero lo que muchas personas no saben es que los registros del estudio estaban siempre ahí, a la vista, firmados, sellados. No fue una operación encubierta. Fue una política oficial, aprobada por el propio gobierno. Dale like si sientes que esto nunca debió pasar. Porque recordar no es odiar, es evitar que la historia se repita. Durante 40 años, cientos de funcionarios y profesionales de la salud participaron o fueron cómplices por omisión. Ninguno fue juzgado. Ninguno perdió su licencia. Algunos incluso siguieron sus carreras con normalidad. En universidades como Harvard o Tuskegee Institute, se usaron los datos del experimento en cursos de medicina como si se tratara de un estudio científico más. Solo después del escándalo, se comenzó a cuestionar la ética de todo lo ocurrido. La verdadera dimensión del horror está en los testimonios, en las entrevistas a los sobrevivientes. Hombres que miraban a la cámara con resignación, explicando que confiaron en los médicos, que fueron puntuales a sus citas, que hicieron todo lo que les pidieron, creyendo que serían curados, y que murieron sus hermanos, sus primos, sus amigos, porque el gobierno necesitaba saber cuánto tardaría la sífilis en matarlos. Uno de ellos, Fred Simmons, dijo, «Yo solo quería estar bien. Pensé que el gobierno me estaba ayudando, pero lo que hicieron fue dejarnos morir». Su voz, temblorosa, aún puede escucharse en grabaciones de archivo, como la de Herman Shaw, quien en 1997, ya anciano, tomó la palabra frente a Clinton y dijo, «Queremos que se sepa lo que pasó, no para venganza, para que no se repita». Este caso marcó un antes y un después en la bioética mundial. En 1979, el informe Belmont fue creado para establecer principios básicos de respeto, justicia y beneficencia en investigaciones médicas. A partir de ahí, se exigió el consentimiento informado para todo experimento con humanos. Pero para los hombres de Macon, esas garantías llegaron demasiado tarde. Hoy, muchos hospitales y universidades rinden homenaje a las víctimas. Hay placas, monumentos y fondos de becas, pero ningún tributo alcanza a borrar el dolor de haber sido traicionados por quienes juraron protegerles. Y ninguna cifra compensa el legado de desconfianza que ese experimento dejó en la conciencia colectiva. Comenta lo que sientes después de conocer esta historia. Desconfianza, rabia, incredulidad, aquí en Caos. En la penumbra, escuchamos tu voz. Y si aún no lo has hecho, suscríbete,
porque aún quedan muchas historias reales por revelar, y algunas duelen más que cualquier ficción.